Hola, desde encuentros anteriores comenzamos a estudiar la filosofía marxista, filosofía que no solo intentó responder, darle solución a los problemas de la naturaleza, a los fenómenos y procesos de la naturaleza, sino que también intentó responder las preguntas que se hacían los hombres acerca del funcionamiento de la sociedad. Es así como la filosofía marxista realiza una comprensión materialista de la historia de la humanidad hasta el momento en que vivieron sus creadores, Marx y Engels. Las principales concepciones acerca de la comprensión materialista de la historia quedaron recogidas en la teoría de la formación económico-social, teoría que vincula los aspectos materiales y espirituales de la sociedad en su relación dialéctica. De esta forma, habíamos planteado que el ser social determina la conciencia social, pero que a su vez ésta ejerce una influencia notable sobre el desarrollo del ser social. Habíamos explicado también las características más importantes de la formación económico-social y habíamos señalado el valor teórico-metodológico de esta teoría, que en primer lugar permite que nosotros, al estudiar los distintos periodos por los cuales ha atravesado la humanidad, podamos separar uno de otro y así ganar en claridad en cuál es la esencia de cada periodo, de cada formación económico-social, pero que además es una teoría de gran importancia y de gran valor para el hombre, porque permite ver el resultado de la actividad humana en un periodo histórico concreto y también porque permite subrayar cuáles son las regularidades que se presentan en sociedades que tienen un mismo nivel de desarrollo. En el día de hoy nosotros vamos a continuar explicando la concepción materialista de la historia. Vamos a seguir abordando en la sociedad desde el marxismo, como Marx y Engels la entendieron como un todo integrado, como un sistema, y vamos a explicar la relación dialéctica que se establece entre los componentes de la formación económico-social. El estudio de la estructura de la formación económico-social parte de considerar que la formación económico-social es un conjunto de relaciones y de fenómenos sociales que están muy interconexionados entre sí y que se sustentan en un modo de producción históricamente determinado. Es decir, que entendemos la formación económico-social como una sociedad determinada, históricamente concreta, que constituye un sistema de fenómenos y relaciones sociales en su unidad orgánica e interacción sobre la base de un modo concreto de producción. La formación económico-social es un sistema que se desarrolla con arreglo a leyes específicas.
podemos entender entonces por modo de producción? El modo de producción es un concepto que designa el modo y la forma social en las cuales los hombres producen y reproducen los bienes materiales que les permiten satisfacer sus necesidades. Decía Marx que en la producción los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que actúan también los unos sobre los otros. No pueden producir sin asociarse de un cierto modo para actuar en común y establecer un intercambio de actividades. Para producir, los hombres contraen determinados vínculos y relaciones sociales y solo a través de ellos es cómo se relaciona con la naturaleza y cómo se efectúa la producción. Marx distingue las relaciones que establece el hombre con la naturaleza y las relaciones que establecen los hombres entre sí. La relación que establece el hombre con la naturaleza se fija en la categoría fuerzas productivas y actúan las fuerzas productivas como condicionante de la vida social. Veamos qué significa fuerzas productivas. Las fuerzas productivas expresan la capacidad del hombre para transformar la naturaleza de acuerdo con sus intereses. Forman parte de las fuerzas productivas los medios de producción que se refieren a los medios de trabajo, a todo lo que el hombre interpone entre él y el objeto de trabajo, y también el objeto de trabajo, que es aquello sobre lo que recae la acción, el trabajo del hombre. En este sentido, los medios de trabajo son los instrumentos y todas las condiciones que influyen en el proceso productivo, pero el elemento determinante de las fuerzas productivas es el propio hombre, y cuando hablamos del hombre nos referimos a la experiencia, a la maestría, a la capacidad que tiene el hombre para trabajar. Las relaciones que establecen los hombres entre sí son las relaciones de producción, y las relaciones de producción están determinadas por un desarrollo determinado del modo de producción. ¿Qué podemos entender por relaciones de producción? Las relaciones de producción son el vínculo que establecen los hombres en el proceso productivo. Las relaciones de producción tienen un carácter objetivo y su base
está constituida por las relaciones de propiedad que son las que caracterizan a la sociedad. Esta será antagónica o no en dependencia de las formas predominantes en la sociedad. Si la propiedad puede ser social o puede ser privada. Por ejemplo, ya nosotros estudiamos cuáles son las formaciones económico-sociales por las cuales ha atravesado la humanidad. Ustedes vieron que uno de los elementos que caracterizan la comunidad primitiva es la existencia de la propiedad social sobre los medios de producción. A partir de entonces, las sociedades divididas en clases sociales hasta llegar al socialismo se caracterizan por la existencia de la propiedad privada sobre los medios fundamentales de producción. Las relaciones de producción podemos mencionarlas como las relaciones de propiedad, las relaciones de distribución, cambio y consumo. Estas son algunas de las relaciones de producción más importantes que se establecen entre los hombres en el proceso de producción y reproducción de las condiciones materiales de su existencia. Tanto las fuerzas productivas como las relaciones de producción organizadas en un modo de producción determinado fueron asumidas por Marx y Engels como premisas reales de la historia, como fundamento sin el cual no puede existir la sociedad. Entre estos dos elementos del modo de producción, fuerzas productivas y relaciones de producción, se produce una relación dialéctica que actúa con carácter de ley en todas las formaciones económicos sociales. Me estoy refiriendo a la ley de la correspondencia entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Dice Marx en el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política que en la producción social de su vida los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas y así se abre una época de revolución social. Al cambiar la base económica se relaciona más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Ninguna formación económico-social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua.
Así fue enunciada esta ley, que es la ley de la correspondencia entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Pongamos un ejemplo. En la comunidad primitiva, por ejemplo, existía un escaso desarrollo de las fuerzas productivas. Los hombres tomaban de la naturaleza aquellos elementos naturales que la propia naturaleza les brindaba para satisfacer sus necesidades. Les servían para ello un palo, una piedra, pero con el paso del tiempo, aquellos elementos naturales se fueron convirtiendo en los primeros instrumentos de trabajo. Con la piedra primero tallada y después pulimentada, construyeron raspadores, cuchillos, hachas, y con estos primitivos instrumentos los hombres de las sociedades comunitarias producían y reproducían todo aquello que necesitaban para su vida. En este proceso, estos hombres contraían determinadas relaciones entre sí. La propiedad era colectiva, el trabajo era colectivo, la distribución era equitativa, y el consumo, por supuesto, que también era equitativo. Con el descubrimiento de los metales, aquellos rústicos instrumentos de trabajo se fueron perfeccionando gradualmente, y esto, unido a la práctica de la agricultura y la ganadería, hace que surja un excedente en la producción de alimentos. La apropiación privada de este excedente en la producción de alimentos determinó un tránsito en esta sociedad, y de la comunidad primitiva, una sociedad donde no existían clases sociales, se pasa de distinta manera a las sociedades divididas en clases sociales. Pero este proceso pasa necesariamente por la conciencia de los hombres y se expresa en los intereses, los objetivos y las aspiraciones que tienen los hombres, y que están sistematizadas en determinadas formas ideológicas. Por eso es muy importante que ustedes comprendan la correlación que existe entre lo material y lo espiritual. Las relaciones de producción constituyen el contenido de la base económica de toda formación económico-social. ¿Qué podemos entender por base económica? La base económica es la estructura de todo el organismo social, es el conjunto de las relaciones de producción. Al adquirir nuevas fuerzas productivas, los hombres cambian su modo de producción, y con el modo de producción cambian todas las relaciones económicas, que no eran más que las relaciones necesarias de aquel modo concreto de producción. El conjunto de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de la conciencia social. Quiere esto decir que la base económica engendra una superestructura determinada. ¿Qué podemos entender por superestructura de la sociedad? La superestructura es el conjunto de ideas, relaciones sociales e instituciones que tienen como fundamento una base económica determinada. Forman parte de la superestructura de la sociedad la conciencia social, las relaciones ideológicas y las organizaciones e instituciones.
entre la base económica y la superestructura también se produce una relación dialéctica que actúa con carácter de ley en toda formación económico-social. Me estoy refiriendo a la ley del papel determinante de la base económica con respecto a la superestructura social. De esta forma, queda señalado en este esquema la relación que se establece entre los distintos componentes del modo de producción. Las fuerzas productivas determinan las relaciones de producción existentes y estas a su vez influyen en el desarrollo de las fuerzas productivas. La base económica engendra una superestructura determinada y a su vez esta superestructura tiene una independencia relativa que puede acelerar o retrasar el desarrollo de esa base económica. Esta ley fue enunciada por Carlos Marx también en el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, cuando dice que el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Planteamientos de Mary Engels tuvieron grandes confusiones en su época y todavía en la actualidad siguen trayendo grandes confusiones para algunas mentes limitadas que acusan a la teoría marxista de un mecanicismo economicista y que todo tiene que estar determinado por la base económica. Sin embargo, fue precisamente Engels quien se encargó de aclarar esta cuestión y en su carta a Joseph Bloch plantea lo siguiente. Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. La situación económica es la base, pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levanta se refiere a las formas políticas de la lucha de clases y sus resultados, las constituciones que después de ganar una batalla redacta la clase triunfante, las formas jurídicas e incluso los reflejos de todas estas luchas reales en el cerebro de los participantes, las teorías políticas, jurídicas, filosóficas, las ideas religiosas y el desarrollo ulterior de estas hasta convertirlas en un sistema de dogmas ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan predominantemente en muchos casos su forma. Es decir, que no se puede plantear
que el factor económico es el único que influye en el desarrollo de la vida social, sino que la base económica engendra una superestructura determinada y a su vez esta superestructura tiene una independencia relativa con relación a la base económica y puede contribuir a acelerar o a retrasar su desarrollo. Yo los invito a que ustedes en sus aulas con sus maestros puedan profundizar en la relación dialéctica que se establece entre los componentes de la formación económico-social. También les propongo que realicen una actividad, un ejercicio que les permitirá ver si ya dominan, si comprenden las leyes del desarrollo social de las cuales hemos hablado en esta clase. Con sus conocimientos de historia universal, yo les propongo que ustedes profundicen y ejemplifiquen cómo se ha manifestado en la historia de la humanidad en diferentes periodos estas leyes del desarrollo social de las cuales hemos hablado en el día de hoy. Para ello, les propongo que profundicen en la siguiente bibliografía que aparece en su libro de selección de lecturas. El prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, del cual en ese libro tienen algunos fragmentos, y también en la carta de Federico Engels a Borgias del 25 de enero de 1894, y en la carta de Federico Engels a Joseph Bloch del 21 y 22 de septiembre de 1890. De esta forma hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy. Yo, como siempre, me despido y los invito para que me acompañen la próxima semana. Hasta entonces, nos vemos.